Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. Bienvenido a las tostadas de Power exclusivo directo desde Speaker. También podrás encontrarme en los mismos sitios de siempre: iVoox, YouTube, Facebook, Twitter y, como dije ayer, en los fines de semana en la plataforma Twitch. Mi intención hoy es pasar un gran día contigo. El arte de la guerra. Hoy quiero hablar de aquel vídeo en el canal que hablaba de cómo hacerse líder. O como dije yo, el líder nace, no se hace. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de esos falsos directos desde el coche? Pues eso, esos vídeos. Hoy retomo aquello que empecé aquel día en el coche. Y sigo pensando lo mismo. Se nace, no se hace. El líder nace, nunca, jamás, ni por bajo, ni por alto, ni por estudios, ni por nada. Se hará uno líder. Puede ser o llegar a ser un gran compañero, un gran jefe, pero nunca un líder de corazón. Para ponernos en contexto, os recordaré lo que hicimos en las últimas locuciones, en los falsos directos desde el coche, ¿vale? Hablé sobre escuchar a la gente. La gente lo que quiere son soluciones. Bueno, en verdad es lo que no quiere son soluciones. Lo que quiere de verdad es que la escuchen de verdad, de corazón, aunque tú no hagas ni puto caso. En otra locución hablamos sobre el hablar clarito, sin rodeos. El agua moja y el sol no es el centro del universo. Hablar con claridad. También recuerdo que hablamos sobre el apasionar o que te apasione lo que haces. Lógicamente, sé coherente, di lo que piensas sin dudar, sin perder el tiempo. Recuerdo que a mí no me gustan las personas indecisas y que me hagan perder el tiempo. Y esto es algo que deberías de aprender. También hablamos de confiar en la gente que te rodea, menos que sean de correos. Esos ni agua, ni sol, ni nada. Esos tienes que estar con mucho ojo de que no te apuñalen por detrás. Hay que aprender a delegar, aunque sea poco, pero hay que aprender a delegar. Esto es un pequeño resumen de lo que hablamos en esos falsos directos y hoy hablaré sobre el arte de la guerra del chino Sun Tzu, que personalmente siempre había pensado que era japonés. Sun Tzu fue un general, estratega militar, filósofo y escribió un libro sobre tácticas y estrategias militares. Está escrito sobre el siglo V a.C. y aún se utiliza y se lee este libro. Ha influenciado muchísimo en muchísimos líderes conocidos. Y hablo de los buenos y hablo de los malos. En verdad, lo que es bueno y lo que es malo es
algo que deberíamos de tener en cuenta, porque no todo lo malo es bueno y todo lo bueno es malo, así como los líderes. Es una obra que consta de 13 capítulos dedicados exclusivamente en el aspecto de la guerra. Y como he dicho, son estrategias y tácticas militares. Este libro fue y es utilizado fuera del ámbito militar, siendo de mucha ayuda en programas de administración y dirección de empresas. Pero te recuerdo que el líder nace, no se hace, con lo cual, por mucho que te enseñen, por mucho que leas este libro, no vas a ser un líder si no eres de corazón, si no eres uno de los elegidos. En resumen, para seguir con lo de aquel vídeo de los falsos directos, para ser un buen compañero, jefe o lo que sea, debes de conocer varias cosas, que es lo que explica el libro de Sun Tzu. Tus límites y tus miedos, por pequeños que sean y por grandes que sean, acéptalos y conócelos, claro. Conocer el enemigo, conocer contra quién te peleas, ayuda muchísimo a conseguir un buen liderazgo, bueno, un buen compañerismo también. Te recuerdo que tú mismo puedes ser el enemigo de este trabajo. Tenemos que identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades, las nuestras y las de los demás. Por algo eres tú al que confían los demás, eres tú el líder, aquel que los demás, aunque estén completamente equivocados, son los que van a seguir. Y si trabajas en equipo como hago yo, o como hacen la gran mayoría de las personas que conozco, necesitas un buen grupo de trabajo, necesitas saber con quién trabajas, porque todos y cada uno de los miembros del equipo son necesarios, y si puede ser, y pudieras hacerlo a la puta calle, porque alguno no vale. ¿Os acordáis de mi amigo el gafe? Sí, el puto cenizo de mierda. ¿Os acordáis? Ayer hablé de él. ¿Piensas que por ser cenizo o ser un puto maldito gafe de mierda lo echamos de nuestra amistad, lo echamos de nuestro lado por ser eso? No, ¿verdad? Al principio no sabíamos qué hacer con él, pero luego lo utilizamos para utilizar su don, para que actuara al equipo contrario cuando jugábamos a fútbol o cuando íbamos de fiesta y jugábamos al futbolín, ¿os acordáis? Pues eso es ser un buen líder, saber poner en su lugar a todos y cada uno de los miembros de tu equipo. Todos y cada uno son parte del equipo, parte de la gente que te rodea. El liderazgo, como he dicho, nace, no se hace, y desde pequeño ya sabes quién es el líder del equipo, y cada uno de nosotros tenemos un rol en ese equipo, y todo el mundo, aunque no lo quiera, sabe quién es el maldito líder. Y lógicamente el líder es quien decide quién viene en el equipo y decide quién va a qué lugar va. No todo el mundo vale para todo, pero el líder es quien debe saber para qué sirve cada uno de nosotros. Y lo más importante de toda esta mierda que estoy contando es que no puedes procrastinar.
una puta palabra inglesa que no vale para nada, porque, como decía mi abuela, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y esto es para siempre. No hay excusas que valgan, no hay culpables externos. Si la cagas tú. Con lo cual, y lo más fácil es aceptar tus putos errores. Pues conozco poca gente, muy poca gente que sea líder y muchos que son jefes. Y pocos aceptan sus putos errores. Porque por algo confían en ti. Si la cagas, acéptalo, te has equivocado y punto, no hay nada más. Y antes de marchar quiero recordaros que se me hacían súper cortos esos falsos directos. No los echo de menos, pero hacer directos diarios, hacer un directo, esto sí que me está costando la vida. Y recordaros que mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. Muchísimas gracias por estar en las tostadas de Pou, en exclusivo directo desde Speaker. Y como siempre me podrás encontrar en los mismos sitios de siempre: iVoox, YouTube, Facebook y Twitter. Y el fin de semana en la plataforma Twitch. Y hoy espero que haya sido de gran ayuda a mis palabras, porque por lo menos yo me lo he pasado en grande. Nos vemos muy pronto.